¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Contraste, a este espacio de análisis que les ofrece Navarra Televisión. Hoy en este espacio hablaremos de la gran recogida de alimentos que está capitaneada por el Banco de Alimentos, una gran recogida que se está celebrando un día como hoy, viernes, y mañana sábado. Ustedes podrán ir a los más de 100 puntos de recogida que hay extendidos por toda la comunidad. Pero esto será en la segunda parte del programa. En la primera hablaremos de una cuestión para algunos polémica, para unos sabida, y es si la Iglesia ahorra o no dinero al Estado. Estamos en momentos de hacer la declaración de la renta, algunos previsores ya la han hecho, otros todavía quizá no, y muchos piden esa X en la Iglesia Católica. Vamos a hablar de esta cuestión, como siempre, con expertos en la materia. El ecónomo, así dicho, comúnmente llamado Javier Aizpún, pero también dicho elegantemente, es vicario episcopal para asuntos económicos y patrimonio de la diócesis de Navarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas Supongo noches. que atareado. Muy atareado. ¿Has hecho ya la declaración? Ya he hecho la declaración de la renta y he puesto la X. Ya has puesto la X. Estabas X, a favor. De acuerdo. No sé si Jorge... Bueno, me la han mandado hecha y la he tenido que poner, he tenido que llamar para que me la pongan. Es un poco complicado, pero... Y lo has conseguido. Sí. Bueno. Es fácil, ¿eh? Jorge Otadui es profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Navarra. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿También previsor y hemos hecho la declaración ya? He hecho la declaración, he puesto las dos X. La de ayuda a la Iglesia. La de la y Iglesia Católica y fines sociales. Bueno, pues estos son nuestros invitados porque desde luego de esta cuestión saben y mucho, pero para situarles a ustedes de lo que vamos a hablar en los próximos 20-25 minutos, les planteamos a continuación estas cuestiones. Para algunos es un mito y para otros una realidad, la eterna cuestión de los supuestos privilegios de la Iglesia. Unos afirman que el Estado debería retirar las ayudas económicas a esta institución y otros defienden exactamente lo contrario, que la Iglesia ahorra dinero al Estado. En concreto, la Iglesia asegura que ahorra al Estado unos 30.000 millones de euros. En contraste nos planteamos, ¿pueden demostrarse esos datos? ¿Pierde dinero el contribuyente al marcar la X en la declaración? ¿Cómo se distribuye el dinero recaudado entre las dos casillas? ¿Dónde va a parar el resto del dinero que el contribuyente podría haber destinado a tales fines altruistas si no lo hace? ¿Queda hoy obsoleto el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede en asuntos económicos? Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones. 30.000 millones de euros es una cifra, pues nada desdeñable. Javier, una cifra importante. Una cifra, ¿se puede demostrar? ¿Se puede demostrar? ¿Puede la Iglesia decir, oye, ahorramos esta cantidad al Estado? Se puede demostrar porque, mira, el ahorro es en educación, los colegios de la Iglesia, supone unos 4.500 millones de euros. En gastos sanitarios, los hospitales que tiene la Iglesia, pues suponen unos 14.000 millones de euros. Y otras actividades asistenciales, de diversas características, suponen unos 11.500 millones de euros. Bueno, todas las cuentas de la Iglesia española están a disposición de todo el mundo, están auditadas y demás. Lo que pasa con unas cifras que al parecer resultan tan claras, lo cierto es, Jorge, que siempre parece que hay como un misterio por detrás que dice, pero de verdad que ahorra, no, hay gente que dice, se le está dando un privilegio a la Iglesia, no tiene por qué ayudar, porque hay otra gente que hace también cosas buenas y ¿por qué hay que ayudarles, no? Sí, bueno, la determinación de las cifras no es tan sencillo. Hay muchos elementos, hay muchas variables que entran en juego y efectivamente, como ha dicho Javier, hombre, en algunos sectores sí que es más factible hacer ese tipo de análisis, sobre todo en educación, porque ahí tenemos unos datos del Ministerio de Educación, que son datos oficiales, y sabemos lo que cuesta, ¿verdad?, pues una plaza en un centro público y lo que cuesta en un centro concertado, en un centro de la Iglesia. Entonces ahí el análisis puede ser bastante preciso. O también lo que es la red sanitaria y la red asistencial. Sabemos, bueno, pues cuánto cuesta efectivamente ese servicio que presta la Iglesia y cuánto cuesta el servicio prestado en las instituciones públicas. Entonces ya digo, no es fácil, pero, hombre, sí que hay unas referencias. Millón arriba, millón abajo, podemos decir. Yo diría que sí varios que ahorra. miles de millones de euros, yo creo que eso se puede decir. Eso se puede demostrar, pero entonces, Sí. ¿dónde está el problema de los privilegios? O sea, ¿dónde nace el problema en el que algunos, pues, tiren, digamos, sus argumentos en contra y digan, pero ¿por qué este privilegio de ayudar a la Iglesia? ¿Dónde nace
¿Dónde nace el acuerdo? ¿Dónde nace la discusión de este privilegio? Bueno, yo creo que el origen del problema y donde habría que entrar, más allá de los datos, que son importantes, pero en fin, me parece que para interpretar los datos hay que conocer un poquito cuál es el fundamento. O sea, ¿por qué el Estado, los poderes públicos, colaboran con la Iglesia? Bueno, esto no es un privilegio particular de la Iglesia Católica. La realidad es que la religión es un fenómeno social, es algo que interesa a la gente, a millones de personas. Dios interesa a la gente, hay mucha gente creyente, y eso es bueno. Tan bueno es que la propia Constitución reconoce un derecho, que es el derecho de libertad religiosa. O sea, que la religión, el ejercicio de la religión, la manifestación de la religión es un derecho constitucional. Pero algunos dicen, se ayuda demasiado a la Iglesia Católica y igual a otras no. Bueno, bien, entonces ahí estamos ya un poquito lo que es el análisis de la realidad. Pero me parece que la clave es esta, para entender todo lo que estamos comentando. O sea, que esto es un fenómeno social, como el deporte, claro, como la cultura, como las peñas de San Fermín. Y por tanto, pues el Estado colabora porque es un Estado social que promueve y facilita el ejercicio de los derechos. ¿Cómo puede entonces la Iglesia? No es un privilegio por una razón. Nadie que no quiera dar su dinero a la Iglesia se lo da. Porque tú tienes que poner la X para que parte de tus impuestos vayan a la Iglesia. Y esto no solamente no es un privilegio, sino que la Iglesia es la única institución que tiene que pasar por ese referéndum cada año para que el Estado le dé parte de lo que la gente aporta a los impuestos. Todas las realidades sociales reciben dinero del Estado. Los sindicatos, los partidos políticos, la patronal, las instituciones deportivas, Osasuna tiene subvenciones, los polideportivos de los ayuntamientos están constituidos con subvenciones del Estado. La única que tiene que pasar por ese examen en el que la gente tiene que poner la X para que reciba el dinero de solamente los que quieren es la Iglesia. Con lo cual, yo creo que no es un privilegio, sino todo lo contrario. Entonces, lo que puede suceder es que no se sabe, no se informa bien, no se comunica bien, que efectivamente... Quizá por parte de la Iglesia hay una falta de comunicación, porque también es verdad que estamos a otra cosa. No estamos a comunicar para vendernos, porque no somos una empresa que se tiene que vender, sino que estamos para ayudar a la gente. Es cierto que hoy en día es absolutamente necesario comunicar y quizá en eso tenemos que cambiar de chip, pero la realidad es que la preocupación de la Iglesia es pues, el servicio que da a los más necesitados, la labor asistencial y pastoral que realiza con tanta gente y no está pensando en venderse, ¿no? De cara a la opinión pública. Quizá, perdón, un elemento que puede contribuir a esa falta de comprensión de la cuestión es que efectivamente solamente hay una confesión religiosa, que es la Iglesia Católica. ¿Por qué no están las demás? Bueno, pues ojalá que estuvieran. Es todo lo que yo puedo decir. Ojalá que está llamado a que estén, ¿no? Porque al final, sí, lo que pasa hasta hace poco no existía una masa crítica de fieles de otras religiones, no existían protestantes, no existían ortodoxos, no existían musulmanes, y hoy en día sí. Hoy en día pues el número de musulmanes ha crecido de forma relevante. Bueno, pero eso es decisión de la propia confesión religiosa. Claro. Si quiere optar por esta modalidad de ayuda, no es la única. Que lo pide. Entonces, si miramos hacia atrás, bueno, cuando salen estos temas en los medios de comunicación, cuando se lee un poquito, cuando se profundiza, hablamos de concordatos, hablamos de acuerdos con el Estado, la Iglesia Católica, eso quizá no está del todo claro, y ya que tenemos aquí al profesor igual, en unos titulares, en un índice, un temario, nos puede aclarar un poco cómo son esos acuerdos, de dónde vienen. Hay gente que dice, oye, no tenemos que tener ningún acuerdo con la Iglesia Católica porque efectivamente somos un país en el que hay gente que cree en otras muchas religiones, no debería haber esos acuerdos. ¿Dónde está la historia? O sea, si rebobinamos la cinta, sí, ¿dónde podemos dar al pause y decir, para entender lo que está sucediendo ahora? Bien, en primer lugar, hay una tradición en España y en muchos países del mundo, muchísimos, de establecer un régimen de acuerdo con la Iglesia Católica sobre aquellos asuntos que son de interés para
los ciudadanos católicos en este caso. Y esos acuerdos se establecen siempre en el marco de la propia Constitución. Esto es lo que sucedió en España. En España, en la época de la transición política, en el año 76-79, concretamente el de asuntos económicos es un acuerdo del año 79, ¿sí? Es decir, posterior a la Constitución, congruente con la Constitución, se establece este acuerdo de colaboración que introduce este sistema de asignación tributaria y luego el régimen fiscal. En definitiva, la Iglesia Católica recibe el tratamiento que el derecho español otorga a las entidades sin ánimo de lucro en materia fiscal. Y en materia de colaboración económica, pues está este sistema de asignación tributaria que, como decía Javier, es absolutamente libre. O sea, que la modalidad esta modalidad se introduce para respetar la libertad de las personas. Sin embargo, ahora que muchas veces se plantean cuestiones en el cambio de la Constitución y se revisan pues, los derechos pues, de la mujer, de su educación, derechos, bueno, un montón de... Hay gente incluso que apunta que debería revisarse esta cuestión. ¿Qué diríamos, o qué diríamos aquí esta noche presentes, a quien diga que esto tiene que revisarse en la Constitución? ¿Cómo se defendería la Iglesia si alguien le dice ese acuerdo hay que revisarlo? Yo creo que ese acuerdo, quizá haya que revisar muchas cosas. Es decir, al final, con los impuestos de cada uno, se hacen muchas cosas con las que a lo mejor uno no está de acuerdo. En este caso, como te decía antes, nadie que no quiera pone aporta de sus impuestos ni un euro a la Iglesia Católica. No pasa eso con otras instituciones. Quizá la revisión tenga que ser que todos estemos bajo la misma forma de recibir parte de lo que la gente aporta en su declaración de la renta, ¿no? Es decir, yo creo que sigue siendo válido desde el momento en que se respeta la libertad y que es la forma, por así decirlo, más transparente a la hora de distribuir el dinero. Con lo cual, yo creo que en este caso no habría que hacer ningún cambio porque es pues una forma de ayudar a una institución que a la vez supone un retorno a la sociedad. Es decir, de todo lo que es la labor de la Iglesia, ahorra, como hemos dicho, al Estado, pero además hace una serie de labores que suponen un beneficio para la Iglesia. Yo te voy a poner un ejemplo. En la parroquia que yo he estado de párroco hasta hace 4 años o así, y lo que pasaba en esta parroquia pasaba en muchas parroquias, había una labor asistencial en la que se ayudaba a los niños a sus labores en el colegio y se les daba una serie de clases de apoyo. Y ahí entraban musulmanes, ortodoxos, católicos, todo tipo de gente. A las mujeres inmigrantes que no sabían el idioma se les daba clase de español. Todo esto con voluntarios. Es decir, había toda una serie de labores asistenciales que se les ahorraba la administración, que la administración hubiera supuesto un costo porque lo hubiera hecho pagando a gente y nosotros lo hacíamos con voluntarios, y que supone un beneficio para la sociedad, porque evita conflictos. Sí, está claro que de alguna manera el dinero vuelve de donde ha salido. ¿Qué diría Jorge Otadui si alguien le dice ese acuerdo hay que revisarlo, esa Constitución, ese punto no debería estar ahí? Bueno, yo no soy particularmente entusiasta de los acuerdos desde el punto de vista técnico, de manera que hay muchos aspectos en los que puede ser mejorable o puede ser reformable. Ahora, yo no tengo ninguna duda de que el acuerdo sobre asuntos económicos es congruente con la Constitución. El artículo 16 de la Constitución dice textualmente que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. De manera que esto es un mandato constitucional. O sea, que no queda obsoleto. Podríamos decir que ese acuerdo hoy por hoy, en el siglo XXI, tal y como está la sociedad, que para algunos dicen, oye, de católico en la sociedad queda cada vez menos, o sea, lo que de Sol en Navarra últimamente, esto tiene que seguir por coherencia con... Yo iría un poco más allá, Jorge. Tú dices que es perfectamente congruente con la Constitución. Como mínimo, claro. Sí.
Pero esto no quita para que la Constitución pueda ser reformada. Es decir, En ese punto nos estábamos claro, poniendo. entonces, en un momento dado puede llegar una situación en la que la Constitución se reforme. Sí. Es perfectamente posible, perfectamente normal, ¿no? Bueno, pero incluso en el caso de que se reformase, yo creo que esto sigue siendo válido, este procedimiento. Quizá pueda haber cosas que haya que ajustar, o puede haber, pero Hombre, si nos apartamos de lo que es un Estado social y democrático de derecho, entonces ya pues, puede caber cualquier cosa. Sí, pero, pero digo, reformando la Constitución y haciendo cambios en la Constitución, en esos cambios yo creo que esta forma de financiación de la Iglesia, por supuesto, yo creo que es sí. perfectamente Sí, válida, sin duda. actual y sirve. O sea, es útil para el Estado, es útil para la sociedad, tanto para católicos como para no católicos. ¿Pierde dinero el que marca la X en la casilla de la Iglesia? No. O sea, el que tú, con la declaración de la renta, tienes que pagar una serie de impuestos X, por ejemplo, 100, y de ese 100, tú, si pones la X a la Iglesia es el 0,7, si pones la X a fines sociales es el 0,7, y si no pones ninguna X, tú sigues pagando los mismos impuestos. Ese dinero va al Estado y lo distribuye como quiere, pero tú siempre pagas la misma cantidad de impuestos. Y si uno quiere marcar las dos X, como ha hecho Jorge, de a fines sociales... En ese tema hay una diferencia entre lo que es la hacienda española y la hacienda foral. En la hacienda española, si tú marcas las dos X, el 0,7 va a la Iglesia y el 0,7 va a fines sociales. Pero aquí en Navarra, si marcas las dos X, el 0,35 va a la Iglesia y el 0,35... Perdona, eso es ilegal. Eso sí. No creo que la Hacienda Navarra haga tal cosa. Sí, no, porque, eso sí. bueno, pues si lo hace, eso es recurrible. Bueno, a lo mejor se puede recurrir, pero el hecho es que es Bueno, así. Vamos a ver, o sea, la ley estableció en el año 2000 que esa doble opción, un poquito como en oposición de lo religioso y de lo social, no tenía mucha razón de ser, porque no son fines excluyentes. Ya, pero yo creo que aquí se aplica así, en la hacienda foral se aplica así, otra cosa es que sea recurrible, pero yo creo que se aplica pues así. eso desde luego... No estoy totalmente seguro, pero habrá que es una investigar. sorpresa, y si es así, desde luego, pues es así. Pues a mí me suena que es así, la verdad. Sí, Yo he es oído así, alguna campana es y me así, queda muy bien en la esta hacienda metáfora, foral lo de la navarra campana. es así, sí. Ya, bueno, pues eso desde luego habría que reformarlo porque Sí, me es parece que es recurrible. contrario a la ley. Incluso, bueno, pues nada, a ver, Bueno, si a ver es así, quién... reformaré mi declaración de la renta porque me parece que no es adecuado. Pues es así, sí. Pues bueno, pues ahí están los asuntos. Habrá que enterarse bien, pero tiene pinta de que sí. Bueno, el asunto es, la Conferencia Episcopal resalta que el dinero recaudado por la Hacienda para la Iglesia es de 247 millones de euros. Representa una cuarta parte de los fondos que destina a su labor social y caritativa. Pero entendemos que la Iglesia no solamente se mantiene de lo que saca, digamos, de Hacienda, porque quizá ese es uno de los principales problemas, hablando de la comunicación antes, que uno se piensa que la Iglesia se mantiene a base de lo que le dan y hace poco más. Por ejemplo, en la diócesis de Pamplona, de los ingresos que tiene y que luego utiliza para ayudar a los demás, para mantener el patrimonio, para poder sacar adelante la pastoral y el culto, lo que supone, más o menos, te digo en general, no sé este año exactamente, pero más o menos supone pues cerca de entre el 13 y el 17% lo que supone el IRPF, los ingresos por el IRPF. El más del 50%, entre el 52 y el 57, es directamente del platillo de las parroquias, de donativos, es decir, podemos decir que más del 70%, el 72, el 75% del dinero que sale de la Iglesia es directamente de lo que los ciudadanos quieren dar, ya sea a través del platillo en las parroquias o de donativos que dan, o ya sea a través de la X del IRPF, que hay que recordar que son los ciudadanos los que quieren darlo. Es la voluntad. ¿Sabemos a dónde va ese dinero, ese 0,7? Que si uno no marca, si a mí se me olvida marcar la X o si no la quiero marcar, ese dinero... se lo queda al Estado y lo distribuye como quiere. Como quiere y puede, y le venga en gana. Exacto. Pues puede ir a lo que sea, lo que los presupuestos digan ese año. Financiar los intereses de la deuda. Incluso. Sí. He leído que va bajando las personas que dan
que ponen la X en la declaración de un tiempo a esta parte. No, en España, a nivel de España, sube el número de gente que pone la X. Lo que ha bajado es la recaudación. ¿Y eso cómo es posible? Por una razón. Uno de los problemas que se han encontrado con la subida de impuestos es que han recaudado menos. Es decir, al recaudar menos, el 0,7 es una cantidad menor que lo que era en años pasados. Es decir, o sea que la Iglesia entonces tiene menos dinero ahora para... Tiene menos dinero, pero porque la gente tiene menos dinero y entonces su declaración de la renta es menor y el 0,7 supone menos dinero que lo que suponía en años pasados. Pero el número de X ha aumentado, pero el montante que supone ese número de X ha disminuido. Ha aumentado muchísimo, diría yo. Es más, de 2008 a hoy, a 2012, ¿Sí? Es decir, desde que se produjo la última reforma y el incremento al 0,7, que data de 2007, como digo, ¿Sí? pues se ha incrementado nada menos que en 1 millón de personas. O sea que el aumento ha sido espectacular. No está nada mal, no está nada mal esa cifra. Nos vamos a tener que ir, vamos a tener que ir cambiando de tema esta noche para hablar también de un asunto social, pero de otra cuestión, del Banco de Alimentos. Pero antes de irnos, me gustaría que cada uno hiciera como su venta particular, su idea particular al respecto de esto. Bien porque sea marcar la X en la casilla de la Iglesia, bien porque uno quiera defender esa idea de que la Iglesia no es una privilegiada, bien desde el punto de vista del acuerdo que hemos hablado, cada uno tendrá en su cabeza alguna idea que diga, a mí me parece que la sociedad en general no tiene este dato, no sabe este detalle, no tiene esta luz al respecto de esta cuestión y me gustaría dejarla claro. Lo digo porque... Eso me parece, tienen la oportunidad, bueno, por lo pues menos, de para animar a la defenderse. gente a poner la X diría 3 cosas. No solamente no es un privilegio, sino que supone un beneficio y muy grande a la sociedad. Y voy a ver solamente 3 aspectos. Uno, el que es conocido por todo el mundo y que se vive, bueno, de una forma, yo creo que con la crisis ha quedado muy clara, Cáritas. Es la labor caritativa de la Iglesia, que por un lado está la institución Cáritas, pero luego están las Cáritas parroquiales. Y hay que pensar en el esfuerzo que están haciendo las parroquias, porque el platillo ha bajado, sobre todo en las parroquias en las que la gente es más vulnerable desde el punto de vista económico, ha bajado porque la gente se encuentra en mayores dificultades y la asistencia que tienen que dar se ha disparado. Antes era solamente la gente que entendemos por marginal y realmente pobre la que acudía a Cáritas. Hoy en día es gente como tú y como yo, muchas veces. Se encuentran en situaciones dramáticas y las parroquias están desbordadas. Solo por esto ya merecería poner la X, porque todas esas colectas que se hacen de Cáritas, de Manos Unidas, del Domum, está claro. todo eso se hace en las parroquias y con los gastos que supone mantener una parroquia, la luz, la calefacción... Subrayando que quien llama a la puerta de la Iglesia no tiene por qué ser católico, Exacto. No tiene por qué ser de esa misma religión. A nadie religión, se le pide el carnet tiene... de sus creencias religiosas ni de nada. Está claro, eso por un lado. Luego, por claro. otro lado, está una asistencia que se da que la gente no valora, pero que es fundamental para la salud espiritual de la gente y que da paz, que es la asistencia que se da a los enfermos, a los necesitados. El que haya voluntarios, párrocos, que se dejan la vida, que no tienen horarios para ir a visitar a la gente que lo necesita, ancianos, que muchas veces necesitan conversación, necesitan que se les ayude, necesitan asistencia espiritual. Todo eso que no se valora porque no se puede cuantificar es una labor ingente y que supone un beneficio social para la sociedad que jamás podremos contabilizar, ¿no? Y luego hay un tercer aspecto, que es todo ese tema del patrimonio tan polémico que la Iglesia tiene que mantener, que para la Iglesia... de las piedras, sí, vamos a que llamarlo. para la Iglesia sería mucho mejor que se lo quitasen y que pudiesen hacer su labor sin esa hipoteca. Sin embargo, bueno, pues todo ese patrimonio que tiene, que la Iglesia mantiene con la aportación de sus feligreses y que si no se podría mantener, supone un enriquecimiento para la sociedad desde el punto económico en todo lo que se refiere a la hostelería, claro, comercios, a toda la economía. Yo te voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos invertido un dinerito en la promoción de Occidents para que vengan. Nos hemos acercado un grupo de Bilbao, fruto de esa promoción, y que han ido a tales hoteles y que están entre los restaurantes, nos lo han contado los hoteles y los restaurantes.
Bueno, con ese esfuerzo que hemos hecho nosotros, se han visto beneficiados la Una hostelería cadena. y el comercio de la ciudad. Es una idea. Yo creo que ha estado bastante claro. O sea, decías antes que no sabías si ibas a defenderte bien los argumentos en la tele. Me parece que lo has dicho más que bien, que has estado unos titulares. O sea, yo creo que has defendido muy bien. No sé, pero Jorge, ¿cuáles son las ideas, los argumentos Bueno, pues que pones sobre la me mesa? parece que terminamos como hemos comenzado. Es decir, cómo cuantificamos ese ahorro que la Iglesia hace al Estado, que no es fácil porque hay beneficios directos, antes hemos hablado, hay beneficios indirectos, como los que ahora comenta Javier a propósito del turismo, etcétera, que esto es, claro, no hemos hablado del patrimonio cultural, pero tiene una gran importancia. Abundando también algunas ideas que se han comentado, la presencia de la Iglesia en el ámbito rural es muy importante. Donde no está nadie, la Iglesia, o quedan menos, ahí está la Iglesia también acompañando y ayudando. Se están haciendo cada vez más estudios científicos para precisamente afinar en estos criterios de valoración. Y hay un dato muy interesante, y es que un euro, a propósito de destinar estos, poner la X, etcétera, ¿no? Un euro administrado por la Iglesia rinde como 2,5 de euros administrados por el Estado, por los poderes públicos. No porque la Iglesia seamos estupendos, sino porque funcionamos con el criterio de la gratuidad y del voluntariado. Y entonces, pues claro, luego las cuentas son las que son. Pues nos ha quedado más que claro, Javier, Jorge, muchísimas gracias a los dos por habernos ayudado, bueno, a esclarecer este asuntillo que para algunos es escabroso y más de uno en algún café se ha enredado. Gracias a los dos. No es mal que he marcado la X, hay que aclararse con esa X aquí de la Comunidad Foral. Bueno, nos vamos a ir a la publicidad, volveremos enseguida, en pocos minutos, para seguir hablando de otras cuestiones, en concreto de la gran recogida de alimentos que está haciendo precisamente el Banco de Alimentos, porque la cifra nada enseñable, y no me quiero equivocar, creo que son efectivamente 37.000 personas necesitan en Navarra de ese banco de alimentos, 37.000 personas. Nuestro objetivo esta noche es llegar a la conciencia de cada uno, espolearla, para ver si entre todos aportamos y ayudamos a esa gente. Pero esto será a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora mismo. Pues continuamos en Contraste, continuamos en este espacio de análisis. Venimos hablando de cuánto dinero ahorra la Iglesia al Estado. Ya lo hemos aclarado medianamente, cosas que se pueden demostrar, cifras que para algunos eran sorprendentes. Eso está sobre la mesa, vamos a decirlo así, para que ustedes mismos juzguen y valoren. A continuación vamos a hablar de esa gran campaña, de esa gran recogida que está capitaneada por el Banco de Alimentos y que se está celebrando precisamente hoy, viernes, y mañana, sábado. Igual usted está absolutamente enterado, igual no se ha enterado y se ha sentado ahora a pasar esta noche de viernes con nosotros en esta tertulia y se está enterando ahora. Pues estamos llegando a unas cifras que desde luego son para estar orgullosos. Vamos a hablar de esta cuestión con Gregorio Yoldi, que es vicepresidente del Banco de Alimentos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Contentos, creo, y orgullosos pues sí, con el movimiento. La verdad que sí. La verdad que sí que estamos, aunque supone un esfuerzo. jaleo y un esfuerzo, pero estamos muy satisfechos. Bueno, vamos a ir hablando de esa cuestión también con Alfredo Casares, que es director de la Fundación Diario de Navarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Paz, gracias. ¿Qué tal? Os habéis liado también, no teníais nada que hacer y os habéis cogido de la mano del Banco de Alimentos Así y os es. habéis liado la manta a la cabeza. Por segundo año consecutivo, somos reincidentes. Reincidentes en esta cuestión. Bueno, pues si os parece a los dos aquí, si a ustedes les parece en casa, les vamos a plantear a continuación por qué estamos hablando de esta cuestión, de esta gran recogida del Banco de Alimentos. A lo largo del día de hoy, durante mañana sábado, se está llevando a cabo la segunda gran recogida de alimentos en Navarra, coordinada por el Banco de Alimentos. Son 37.000 personas en nuestra comunidad las que necesitan de esta ayuda. Además de otras poblaciones, Pamplona, Estella y Tudela son lugares por los que se han repartido más de 1.600 voluntarios en 131 puntos de recogida.
Bueno, pues dentro de estas cuestiones que vamos a hablar, me parece interesante, importante, inevitable señalar una cifra. 37.000 personas necesitan en Navarra de la ayuda del Banco de Alimentos, en este caso, para poder comer. Lo cierto es que hay veces que uno piensa en países pobres, piensa en África, piensa en zonas muy alejadas, pero da escalofríos pensar que 37.000 personas de aquí, de cerca de nuestra comunidad, necesitan realmente de la ayuda para comer. No estamos hablando de cosas como extraordinarias, sino para comer. Pues sí, la cifra es muy importante, el porcentaje es muy elevado, pero todavía son más las personas que necesitan ayuda y que necesitan ayuda y que no están acudiendo a estas entidades. Nosotros la ayuda la canalizamos a través de entidades, asociaciones de ciudadanas, a través de los servicios sociales de los ayuntamientos, pero hay toda una serie de personas que en esta crisis tienen necesidad de esa ayuda. Por vergüenza muchas veces no acuden a esas entidades a pedir la ayuda. Cada vez la crisis está azotando más a clases teóricamente medias, que son muy vergonzosas de llegar a reconocer que necesitan esa ayuda. Y luego hay otra parte importante de la población, que son las personas mayores que viven solas, fundamentalmente, pues que tampoco acuden, y ahí pues la verdad es que hay veces, y conocemos muchos casos concretos, hay una labor importante por parte de las parroquias de acercarse a esas personas y de manera desinteresada. Que quizás sepan más que son personas que están pasando mal. La Fundación Diario de Navarra se lía la manta a la cabeza y dice, pues eso, nos liamos bien. ¿Por qué se centra en esta cuestión, en esta recogida, en esta campaña? Fundamentalmente porque la crisis, y una crisis tan sostenida en el tiempo como esta, que es una de las características que la hace tan dramática, ¿no? Y que hace que hay una bolsa de pobreza muy grande, con características que no nos esperábamos. Como digo, la crisis lo que hace es que haya unas necesidades locales que antes no existían. Antes la mirada la podíamos tener más en ayudar a gente de otros países. Seguimos teniéndola, porque no hay que olvidarse de ellos, pero hay un nuevo fenómeno que es una necesidad local y una pobreza local que, como decía Gregorio, afecta a más de 38.000 personas. Los datos dicen entre 60 y 120.000 personas en pobreza o en riesgo de pobreza. Los mayores son un colectivo muy importante. Los niños, que hay casi 30.000 niños en riesgo de pobreza en Navarra. Todos esos datos que nosotros manejamos y que habitualmente estamos en contacto con las organizaciones que trabajan dentro del ámbito social, nos hacen enfocarnos donde de verdad creemos que somos necesarios, ¿no? Y bueno, pues nos aplicamos a ello. Se hizo el año pasado una primera recogida, fue un éxito. Este año se hace una segunda, todavía no ha terminado, la hemos vivido hoy, la viviremos también mañana. ¿Por qué de repente una grandísima recogida y no un goteo? O sea, ¿cuál es el cambio de estrategia o la apuesta por hacer ahora esa gran recogida? Bueno, vamos a ver, nosotros, el sistema de trabajo nuestro, por la cantidad de kilos que manejamos y demás, hace que las entidades beneficiarias vengan al Banco de Alimentos, se les esté entregando la ayuda una vez al mes. Si fuera un goteo constante, el esfuerzo que requiere viene a ser no tan grande como en una gran recogida, pero a nivel de organización, de voluntarios, de movimientos, y las cantidades que se recogerían seguramente no llegarían a cubrir, diríamos, el periodo de un mes. Con lo cual habría entidades que recibirían una serie de productos que normalmente no tenemos, que por eso hacemos las grandes campañas, y para nosotros sería un trabajo por encima y no aportaría. El tema, entonces nos planteamos, vamos a hacer grandes recogidas. En realidad los bancos de alimentos hacemos una a nivel nacional, que es a finales de noviembre. El año pasado en Navarra hicimos la primera con la Fundación Diario de Navarra en el mes de junio. Bueno, para nosotros era un reto, la verdad es que salió muy bien. Se consiguió. Bueno, estamos hablando de muchos voluntarios, de mover a mucha gente, sí, de hablar con empresas, o sea, bueno, eso hace falta mucha cabeza, muchas manos, muchas ganas para hacer semejante maniobra. Bueno, nosotros tenemos la suerte en el Banco de Alimentos de que hay gente con una experiencia profesional detrás, que la verdad es que hace que todas estas dificultades pues sean relativamente fácil
llevarlas. y llevarlas a buen puerto, ¿no? Esa es una ventaja que tenemos. Desventaja, no tenemos la fuerza física que teníamos cuando teníamos 30 años. Pero bueno, quitado esa segunda parte, es también una oportunidad para que una parte de la sociedad de Navarra, que se siente solidaria, que Navarra siempre se ha sentido solidaria, hemos sido, en ese sentido yo creo que hemos sido una de las provincias ejemplo a seguir, pues participe, se le dé un cauce donde dedica unas horas y eso nos permite concentrar toda la campaña, recoger un volumen importante de productos que habitualmente no tenemos, como es aceite, como es pasta, como es galletas, como son bollería, etcétera, y tener un stock que nos permite durante 3-4 meses hacer que el género que entregamos a los beneficiarios, a las entidades beneficiarias, sea más diverso. Está claro. Muchas veces los titulares, como decíamos antes, se fijan en datos. Estamos hablando de más de 37.000 personas en Navarra que necesitan del banco de alimentos. Hay veces que nos fijamos en las toneladas. Después de esas grandes recogidas nos fijamos en las toneladas de alimentos como resultado del éxito. Sin embargo, en la Fundación no solamente cifráis el éxito en las toneladas de alimentos, sino en otras cuestiones. Sí, bueno, las toneladas es uno de los objetivos, ¿no? Y sobre todo también los voluntarios para manejarlas, pero lo que nos planteamos el año pasado, que es la primera vez que hicimos la gran recogida, hay una larga historia de colaboración entre Diario de Navarra y el Banco de Alimentos desde hace muchos años, pero nos decidimos hacer la gran recogida con dos objetivos grandes. Uno era el obtener voluntarios que pudieran manejar un fin de semana una cantidad de toneladas importante, y fueron 69, que fue un gran éxito entonces, pero por otro lado nuestra contribución era también dotar al Banco de Alimentos de una visibilidad mayor de la que la tenía y el reconocimiento en Navarra es obvio, pero todavía mayor, y sobre todo involucrar alrededor a empresas, a particulares, a vecinos, a voluntarios que consiguieran de manera permanente hacer más grande el Banco de Alimentos. Si el año pasado conseguimos 360 voluntarios, este año hemos conseguido 1.600, y si el año pasado pudimos atender 28 o 30 puntos de venta, este año van a ser 130 puntos de venta. Empresas, polígonos industriales se han sumado. Eso es hacer grande un proyecto, que es en lo que nosotros creemos y en lo que podemos contribuir, no solamente en conseguir toneladas un fin de semana. Claro, pero al final también contribuís a crear una conciencia social, a despertar, digamos, la sensibilidad de la gente, y decir, digamos, es el objetivo principal. Claro. ¿Pensáis que en general la sociedad está, bueno, es, como decía antes nuestro compañero, bueno, Navarra siempre ha sido solidaria, pero en estos tiempos que corren, en estas fechas que acucia, ¿no? A veces el hambre, sí. 37.000 personas, ¿hace falta recordar más? ¿Hace falta que la gente se lo tome más en serio? Yo no lo creo. Nuestra experiencia es que la gente necesita canales de comunicación para saber dónde puede ayudar y cómo puede ayudar, y lo único que es necesario en ocasiones es mostrarle qué necesidades hay en cada momento y cuáles son prioritarias, y abrir canales cómodos de participación. Dejar comida en un supermercado en el momento en el que uno compra, pues es muy cómodo. Tener que llevarla a otro sitio sería más incómodo. Entonces, esos procedimientos lo único que hacen es combinan las ganas que tiene la gente de ayudar con hacérselo lo más fácil posible. ¿Estáis entonces satisfechos con esas ganas de ayudar y el resultado? En general, podemos decir, bien, estamos satisfechos, nos va bien, esto funciona, ¿o todavía hace falta? Bueno, vamos a ver, nosotros el gran salto a nivel de que nos conociera prácticamente toda la sociedad navarra se produjo a partir de la gran recogida del mes de junio, más el premio Príncipe de Asturias. Es decir, el año 2012 ha sido un año en el que el Banco de Alimentos ha estado presente en los medios de comunicación, y eso nos ha facilitado mucho las cosas a la hora de solicitar colaboraciones, como decía. Al final los medios también hacemos algo bien. De vez en cuando. Bien, menos mal, menos mal. De vez en cuando, no más de vez en cuando, pero ha hecho que estemos presentes y que el Banco de Alimentos sea un sello que de alguna forma transmite seriedad, transmite confianza. Somos una ONG transparente, estamos auditados externamente, y la sociedad navarra lo que ha conseguido ver a raíz de la primera campaña y de la presencia en los medios, que estamos ahí, que estamos haciendo una labor callada, porque tampoco
nos dábamos mucha publicidad y la verdad es que en una situación como esta el apoyo de los medios de comunicación es importantísimo. Antes hemos hablado de las personas mayores, hemos hablado de los niños, de la sociedad en general. ¿Hay algún público que miméis especialmente o al final es a todos por igual? Vamos a ver, nosotros, por ejemplo, en alimentación infantil es muy difícil que consigamos donaciones de alimentos porque nosotros lo único que somos un banco y como banco lo que hacemos es coger activos, es decir, lo que nos donan los clientes al pasar por caja, lo que nos donan las empresas durante todo el año, que son cantidades muy importantes, bien porque son partidas que ellos ven que no van a poder salir por distintos temas, pero nos nutrimos de los fabricantes que hay aquí en la zona de Navarra y de las grandes recogidas. En alimentación infantil es muy difícil conseguir alimentación y sobre todo nos resultaría muy difícil poder dirigir... O sea que puestos a llamar la atención sobre alguna necesidad, se diría o subrayaríamos la necesidad de alimentos para niños. Sí, para niños, pero sobre todo yo creo que para la edad, la gente de edad media, porque luego hay otro drama que yo creo que no se habla suficiente, es esta crisis que estamos padeciendo, esta falta de alimentos, las consecuencias en enfermedades dentro de 15 o 20 años, es decir, no son cosas, en algunos casos saldrán ahora mismo, mañana, pasado, una semana sin comer, pues seguramente te lleva alguna gastroenteritis. Pero ¿qué va a pasar dentro de 15, 20 años con todas estas personas que durante estos años están dependiendo de la ayuda del Banco de Alimentos, de la ayuda de Cáritas, de Cruz Roja? Sí, que no se puede llevar una dieta equilibrada, no se puede... O sea, nosotros en esta campaña hemos incidido, a ver si es posible, en las conservas de pescado. Lo hemos hecho por una razón, la cantidad y variedad de creencias, religiones que hay en las distintas entidades, pues por ejemplo con la comunidad musulmana, pues todo el tema de cerdo pues está vetado, ¿no? De cara a llegar a más gente. Entonces, hemos pedido a los hipermercados que fuercen, que lo pongan a la vista, las conservas de pescado. Las conservas de pescado, cosas para los niños, para la infancia, más o menos. ¿Hay alguna cosa más que estéis especialmente preocupados, que queráis llamar la atención sobre algo para decir, a ver si avanzamos en esto? Bueno, el Banco de Alimentos viene reclamando alimentos no perecederos, sobre todo alimentación seca, pasta, legumbres y demás. Es verdad que este año hicieron además el esfuerzo de contactar con el Departamento de Nutrición de la Universidad de Navarra, que en función de un estudio en el que participaron decenas de alumnos, determinaron que para el equilibrio nutricional era necesario un aporte de proteínas, que ese menú que aportan los voluntarios que hoy y mañana van a estar en los supermercados dejando su comida, no lo tiene. Por eso incidieron especialmente en eso. Respecto a la alimentación infantil, no es sencillo, son alimentos generalmente muy caros y no es fácil solicitar a la gente que done alimentos especialmente caros, ¿no? Y además tienen en ocasiones la caducidad es la que es, ¿no? Por eso nosotros también que estamos tratando de adaptar nuestras ayudas y nuestra intervención a las necesidades que hay. En el propio Banco de Alimentos nos dimos cuenta de que hay un ámbito que no lo cubría, que era precisamente la alimentación y la higiene infantil, que eso también, como decía Gregorio, es muy importante. En el ámbito hay familias que lo están pasando francamente mal y se resiente tanto la nutrición de los más pequeños como la de los mayores, que son los colectivos más vulnerables, como también la higiene. Por eso nosotros iniciamos hace un mes un proyecto con Cruz Roja precisamente para poder ayudar a los niños, que es un colectivo en el que, por circunstancias lógicas, se encuentra menos cubierto por los aportes que se hacen en la gran recogida, de manera que lo que intentamos es equilibrar un poco también. Supongo que de la misma manera que uno tiene claro que si quiere ayudar en el Banco de Alimentos puede hacerlo. No sé, apuntabas también a la Cruz Roja y demás desde la Fundación Diario de Navarra. ¿También puede la gente colaborar de alguna manera? ¿Puede dar su tiempo? ¿Puede pedir orientación? Sí, nosotros lo que somos es intermediarios. Nosotros en realidad el protagonismo lo tiene el Banco de Alimentos en este proyecto y ellos son los que saben lo que tienen que hacer y nosotros ayudamos modestamente en lo que podemos. Como decías, los medios tenemos una capacidad de no solamente de dar visibilidad,
tenemos una influencia, podemos ejercer nuestra influencia con nuestros socios, con nuestros clientes, con nuestros anunciantes, podemos invitarles a participar y damos una credibilidad a aquello en lo que participamos, ¿no? En nuestro caso somos intermediarios, ponemos en marcha proyectos con organizaciones sociales y en esos proyectos se puede colaborar perfectamente. Quien normalmente tiene la capacidad para gestionar todo el voluntariado son los que llevan muchos años haciéndolo, como este caso en el Banco de Alimentos. ¿Qué os gustaría de esta campaña? Si estamos a viernes, mañana termina, pero algo que os haría especialmente ilusión, me gustaría o espero de esta campaña, ¿qué puntos suspensivos? Bueno, a nosotros nos gustaría que esos colectivos que están participando, que han cogido puntos de venta como voluntarios, colectivos de asociaciones de montaña, clubs de baile, asociaciones culturales, etcétera, que de cara a las próximas campañas se incrementasen un poco más, sin olvidar pues, que cantidad de personas a nivel individual también quieren participar y también estaríamos abiertos. Pero que se consolidara un poco esa participación pues de una manera periódica, que se supiera que en noviembre, por ejemplo, pues hay una siguiente campaña, que necesitamos voluntarios, que el año que viene, si Dios quiere, estaremos también haciendo la de esta campaña. Y luego la otra parte, pues un llamamiento a la gente que nos dona, en primer lugar darle las gracias, pero lo siguiente que nos sentiríamos muy satisfechos es de coger una cantidad importante y significativa de conservas de pescados en esta campaña. O sea, ese sería el titular. Ese sería Subrayamos el titular, sí. esa idea. Para nosotros sería un salto cualitativo importante de cara a los alimentos que estamos dando a las personas. Alfredo, ¿tu ilusión para esta campaña? Bueno, para esta yo diría que no seamos necesarios en la próxima, ¿no? Y yo sé que Gregorio me entiende. Sí, ojalá pudiéramos hacer y contribuir a que se adhirieran colectivos de manera permanente, voluntarios de manera permanente, empresas, otros medios como estáis haciendo, y bueno, pudiéramos dedicar nuestros esfuerzos, si fueran necesarios, a hacer grandes otros proyectos, ¿no? Yo creo que nos gustaría a los dos que no hiciera falta, ¿no? La cosa... Ni nosotros ni vosotros. Bueno, pues nos vamos a quedar con estas ideas, Gregorio, Alfredo, gracias a los dos por haber estado con nosotros esta noche, gracias a los dos por ese trabajo. Espero que descanséis algo el domingo, porque supongo que llegaréis agotados después de esta segunda gran recogida y esperemos que sea un éxito. A nosotros no nos queda más que recordarles que pueden acudir a uno de esos más de 120 puestos de recogida para poder aportar su granito de arena. Hay que hacerlo hoy, hay que hacerlo mañana, pero no hay que olvidarse de que esta crisis se está estabilizando en el tiempo, que está siendo dura, como apuntábamos, que las clases medias lo están sufriendo especialmente. Nos ha quedado claro esas conservas de pescado, nos quedamos con ese titular. Ojalá sea nuestra aportación a la hora de sensibilizar y de mover a la generosidad de la gente. Nos vamos, en 7 días estaremos aquí de nuevo y si sale el sol, pues disfrútenlo, pero será un milagro. Hasta el próximo viernes. Adiós.